¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros de Prepa en línea SEB. Les doy la más cordial bienvenida a esta sucesión número 2 del módulo número 2, esperando que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar, vamos a retomar después de esta semana que tuvimos de pausa, volver a agarrar el ritmo y, bueno, sentar las bases para lo que requerimos con respecto a esta semana número 2. Con respecto a sus actividades de la semana 1, debo reconocer que fueron actividades muy bien hechas, al menos en la mayoría. Las historias, sobre todo, me conmovieron. La verdad es que hay historias pues muy interesantes que no solo se dedicaron a escribir como esta parte que les pedía, ¿no? La actividad como de escribir sobre tus familiares, sobre tu ambiente, sino que verdaderamente me contaron estos eventos muy importantes para ustedes y bueno, eso creo que me enriquece mucho, me permite conocerlos y sobre todo pensar justo cómo se está integrando este grupo, ¿no? Y por eso, pues la verdad es que los felicito, continúen así, haciendo sus actividades de esa forma, involucrándose. Creo que el primer paso, que es el revisar la propia historia, bueno, pues es un paso que impacta, ¿no? Que impacta y que abre un camino para lo que sigue, ¿no? Para seguir replicando cosas, para seguir explorando y sobre todo para seguir aprendiendo, que eso es pues lo más importante. Entonces, me parece que eso era algo importante que pues quería comentarles y no dejarlo pasar, ¿no? Los felicito por muy buenas actividades que hicieron. Bueno, con respecto a la sesión del día de hoy, o bueno, esta semana, me gustaría mencionar pues los objetivos, ¿no? Darles, primero que nada, darles la bienvenida después de este pequeño receso que tuvimos de una semana y poder como ir retomando, ¿no? Ir enganchando cada uno de los elementos que hemos venido trabajando. En este caso, voy a hablar en esta sesión sobre algunas cuestiones que me parece muy importante y muy interesante abordar aquí, que queden como muy claras porque como bien saben, bueno, estos primeros módulos son módulos que les piden, ¿no? Que vayan ustedes como poniendo las bases para, para los futuros módulos, para que vayan construyendo su aprendizaje justamente. Entonces, pues cada módulo tiene una relación con el módulo siguiente. Y el tema de la escritura, que es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, y sobre todo también en poder revisar textos y obtener información confiable. Ahora que menciono esto, me acuerdo de la actividad integradora 1, en donde justamente exploraron muchas de sus habilidades, capacidades, retos de ser estudiante, ¿no? ¿Qué significa ser estudiante? Lo cual pues también me parece algo muy importante y relevante para que puedan proyectarse hacia los siguientes módulos. Y bueno, en este caso, pensar cómo hubo algunas personas que comentaron que podía ser difícil en estos tiempos, y creo que es verdad, nos pasa a todos, poder identificar de dónde viene la información y si esa información es valiosa o es verdadera o es una falsa información o es una información antigua, porque también como pasa eso, ¿no? Informaciones que no pertenecen justo
a donde estamos abordando, ¿no? Al momento en donde estamos abordando el tema o donde estamos explorando. Entonces, bueno, en estas actividades vamos a revisar cuáles son los elementos, ustedes van a identificar los elementos de estas fuentes confiables y cómo es importante poder revisar la información y poder comprenderla, ¿sí? Poder entender de qué se está hablando, si realmente esa información es congruente, sirve con lo que se está trabajando, ¿no? Con lo que se pretende, con los mismos objetivos. Y bueno, creo que justo para esto nos va a servir. Y bueno, los contenidos de la semana me quiero enfocar en eso y también distinguir las características de los distintos tipos de texto, que si bien según su objetivo, cada texto tiene diversas características que nos ayudan a identificarlo y a saber, ¿no? A saber de que estamos utilizando información de un lugar en específico, de un texto en específico, que va con respecto a lo que queremos. Porque a veces, y eso se los comparto porque en módulos posteriores sucede mucho que se les dificulta poder identificar, ¿no? Poder encontrar información y sobre todo información que sea valiosa, que sea de calidad y que tenga que ver con lo que ustedes están revisando. Bien, de ahí, bueno, como lo hicimos en la actividad en la semana anterior, vamos a revisar las actividades puntualmente, los documentos para ver cómo se realizan paso a paso. Las recomendaciones, que bueno, creo que esas pues van surgiendo a través de la sesión, ¿no? Conforme se van desplegando los contenidos, conforme vamos revisando los puntos a abordar, pues de ahí surgen las recomendaciones. Y como les mencioné, la parte de dudas, en donde al final se puede abrir si alguien lo requiere, ¿no? Utilizar el micrófono, o durante la sesión, que eso es algo que yo pues les sugeriría, si les surge alguna duda, alguna cuestión, pues bueno, pueden irla escribiendo en el chat para que yo lo vaya abordando y lo vayamos resolviendo. Recuerden que lo importante aquí es lo que ustedes se pregunten, ya que gracias a eso se obtiene el aprendizaje. Bueno, los objetivos de esta semana, que también me parece muy importante que los abordemos, es un poco lo que ya les estaba comentando. Insisto, esto es la base. Recuerden que todas estas cosas que están haciendo ahorita, eso es fundamental que lo tomen en cuenta y que se den cuenta, ¿no? Eso también, ¿no? Que lo tengan consciente en la conciencia. Las cosas que hagan ahorita les va a servir para los módulos siguientes, ¿sí? El aprendizaje que obtengan de estas actividades lo van a utilizar para los siguientes módulos. Entonces, es muy importante que les quede claro, muy importante que lo puedan hacer, ¿no? Que lo hagan y que lo identifiquen claramente. En este caso, identificar el tema, la intención y las partes de un texto será fundamental, ¿no? Fundamental para la creación de propios textos y para identificar las características. El otro objetivo es las fuentes de Internet, bueno, que esa es la herramienta que estamos utilizando y que pues tiene la gran ventaja de que nos brinda mucha información, pero también la desventaja de que hay tanta información que cualquiera puede poner y entonces no siempre es información confiable. Por eso vamos a enfocarnos en la parte de la información académica y sitios confiables. Y de hecho, ahora mencionando esto, les voy a publicar en el foro de avisos una serie de buscadores académicos que les puede ayudar mucho, como les digo, para sus futuros
módulos, que lo tengan en cuenta, que empiecen a familiarizarse con ese tipo de herramientas y que les va a ayudar mucho para aprender, ¿no? Aprender en el sentido de que pues hay que investigar, hay que buscar información, pero de fuentes confiables. Y algo también muy importante es que buscar información no significa hacer investigación, sino el proceso de investigación ya tiene más que ver con este proceso que ustedes logren hacer de comprender la información que están buscando. Si bien, o que están investigando, si bien el tener contacto, ¿no?, con distintas fuentes, pues es informarse, esto no quiere decir que se haga propiamente un proceso de investigación. Y esto, insisto, va para sus módulos posteriores y para esta actividad, bueno, estas actividades que tienen que hacer durante esta semana. Pido que mantengan sus micrófonos apagados para mantener la dinámica de la sesión. Y bueno, desarrollar un resumen que coloque todos estos elementos que ya mencioné anteriormente y poder identificar técnicas de estudio, ¿no? Técnicas de estudio en función, creo que eso es muy importante también aclarar, las técnicas de estudio van en función a poder comprender la información, ¿sí? Que se pueda organizar, que se pueda condensar. Por ejemplo, el resumen, pues es una técnica de estudio, ¿no? El resumir información, el tomar la información más relevante de los textos, bueno, es una técnica de estudio. Poder identificar más. Bueno, aquí va lo que les quería mencionar sobre la lectura y la escritura, ¿no? Si bien comenté escritura, también debí haber mencionado la lectura, porque van de la mano. Si alguien quiere escribir, pues tiene que leer. No hay de otro. El escribir es una práctica, así como la lectura. Son cosas que se hacen en el tiempo, ¿no? Que debe de haber una constancia. ¿Y por qué es importante? Creo que esa es la pregunta que surge, ¿no? ¿Para qué sirve o por qué es importante? Porque también algo que debemos mencionar y darnos cuenta es que estamos viviendo en un tiempo que, si bien hay mucha información, también la forma en cómo se presenta esa información es muy variada. Y dentro de esta variación, lo que se está generando ahorita, o lo que más se está produciendo y lo que más se está consumiendo, son los videos. Y de ahí los videos cortos, ¿no? Entre menos tiempo dure un video, mejor, ¿no? Mejor, más rápido me llega la información, ¿no? Más así, órale, ya pasó, ya lo vi, que venga el siguiente. Y creo que nos estamos olvidando de estas cualidades que nos construyen y nos constituyen como personas, como seres humanos. ¿Por qué es importante la lectura? Porque la lectura nos brinda toda esta capacidad mental que vamos adquiriendo a través, ¿no?, de ese ejercicio de concentrarnos. La lectura te ayuda a concentrarte, te ayuda a expresarte mejor, tener un mayor vocabulario, conocer palabras diferentes, a darle un sentido distinto a las oraciones, poder concretar las ideas, porque también esa es otra que pasa, ¿no? Que creemos que entre más palabras utilicemos es mejor. Pues hicimos el trabajo más largo, ¿no? O sea, pusimos muchas palabras y no es así. La verdad es que no se trata de qué tanto, ¿no? Qué tantas palabras usaste, qué tan largo estuvo tu trabajo,
sino más bien se trata de qué cosas dijiste, ¿no? ¿Qué cosas pusiste? Y la lectura te permite eso. Te permite el pensamiento crítico, evidentemente, que es una de las competencias que se está buscando en Prepa en línea SEB a través de los módulos. La van a encontrar muy frecuentemente, el poder ejercitar esta competencia y que les va a dar una apertura mucho más amplia. Y las emociones, ¿no? Justo cuando hablo de procesos mentales o cuando hablo de la mente, no solo me refiero a lo racional, al raciocinio, sino también a la emoción, porque a través de las palabras se generan muchas emociones. Y lo pueden ver, claro, clarito, ¿no? En las redes sociales, cuando alguien hace una publicación y con letras, no estoy hablando ni de videos, ni de memes, ni de, que bueno, algunos memes tienen letras, pero no de imágenes, sino las letras, cómo te generan, que obviamente las imágenes también te generan cosas, cómo te generan emociones. Y la lectura de eso se trata, de que te genere emociones, te genere cosas, eso que estás leyendo. Y eso que estás leyendo tiene que ser algo que te guste, que te agrade, que te apasione, que te acerque, que te haga interesarte, ¿no? Creo que así es como se construye la lectura, el hábito de leer, y que si bien el poder ver videos y videos cortos y todo no quiere decir que sea algo malo, pero sí es muy importante no dejar esta otra parte que verdaderamente enriquece mucho la experiencia de vida, ¿no? El ser humano. Como a mí, me enriquecieron mucho sus lecturas de la historia, ¿no? La historia que me plasmaron, ¿no? La historia de vida me enriqueció mucho. Entonces, ahí podemos ir dándonos cuenta cómo la lectura justamente permite y favorece a la escritura, que es algo que van a hacer dentro de Prepa en línea SEB. Creo que ya se han dado cuenta y podrán ir identificando a lo largo del tiempo cómo el escribir, el generar, hacer sus propios textos, pues es fundamental en un proceso de aprendizaje, ¿no? De actualización. Y que todo esto, bueno, les permita entender cómo está estructurado un texto, porque al final de cuentas un texto pues tiene una organización, tiene un orden, poder identificar las ideas principales dentro de esa organización, que ahí ya tiene que ver con esto del resumen que van a realizar en la actividad 4, ¿no? Pero no es solo identificar, ¿no? Me acuerdo ahorita que les estoy diciendo esto, me acuerdo de la primaria, ¿no? Como te decía, casi, ¿no? Subraya, ¿no? Subraya con color la idea más importante, o casi te decían, subraya de punto a punto, ¿no? Y me parece que no se trata de eso. Digo, estaba bien en la primaria porque pues ahí apenas vas descubriendo todo este mundo, ¿no? Y vas ampliando tu pequeña mente, pero ya en este nivel, ya en un nivel de prepa, ya tiene que ver no solo en poder identificar la escritura de la oración, de la frase principal o de la idea principal, sino tiene que ver con poder entender esa idea que se está manifestando, ¿no? Entender esa idea que se está colocando. Y gracias a eso, o como resultado de todo eso, poder desarrollar tus propias ideas, poder escribir lo que tú piensas sobre algún tema, ¿no? Igual podemos relacionarlo, redes sociales, todo el mundo escribe, todo el mundo critica, ataca, ¿no? Pone declaraciones eh, intensas, controversiales, hay muchas cosas. La pregunta es, ¿verdaderamente se genera un proceso adecuado, con argumentos, ¿no? Que esté bien estructurado, que se pueda debatir, o se está intercambiando información, o se está intercambiando emoción, ¿no? Creo que son cosas que hay que distinguir, y como les digo, si ustedes están interesados en prepararse, prepa en línea, pues tienen que escribir, no hay de otra, tienen que escribir con sus palabras,
Evidentemente, esto es el preámbulo para no hacer el copiado y pegado, ¿no? Que eso es una falta pues muy grave y que ya la irán revisando conforme vayan avanzando los módulos y se va a poner más intenso eso, ¿no? Va a haber mucho más cuidado en que tomen actividades o palabras de personas distintas a ustedes y que no las citen o que no les den el reconocimiento adecuado, que eso es lo principal. Y como les dije, ¿no? Al final el pensamiento crítico es lo que se está formando aquí y pues que ustedes están preparando. De eso se trata, ¿no? Prepararse. Si no, ¿para qué? ¿No? ¿Para qué perder el tiempo? Entonces, bueno, dentro de el poder entender la información, el poder revisarla, sacar las ideas principales y todo, también es importante poder identificar, ¿no? Esta tablita de los tipos de texto que están viendo aquí proyectada es una tabla que ustedes tienen en sus contenidos de la semana 2. Entonces es muy importante que los revisen, porque la actividad les va a pedir que puedan identificar las características de los tipos de texto. Y bueno, no solo la actividad, sino que posteriormente también lo van a requerir. Van a requerir entender de qué se trata cada uno, ¿no? Y cómo hay distintos tipos de textos según su objetivo, lo que quiera alcanzar, ¿no? Los textos informativos, transmitir la comunicación, ¿no? Digo, la información, comunicar la información, típico de revistas, volantes, folletos, ¿no? Tarjetas, instructivos. Los de divulgación científica, que es donde tenemos que acercarnos, porque pues son los que nos presentan confiabilidad, están dentro de un método científico, sometidos, ¿no? A este rigor, ¿no? A la revisión de otras personas, revisan los textos para ver si verdaderamente se está cumpliendo con el rigor científico y bueno, entonces digamos que ahí está una confiabilidad muy, muy grande. Los textos administrativos, que bueno, tiene que ver en cómo se comunica, ¿no? Dentro de las empresas, creo que eso es algo que dentro de los sistemas, ¿no? Los sistemas administrativos, no solo las empresas, sino todos los sistemas, y cómo se da este tipo de comunicación para que las personas estén informadas sobre los quehaceres o los deberes de sus puestos de trabajo, ¿no? Los jurídicos, que son pues, muy similares a los administrativos, solo que en el caso de los jurídicos van hacia las leyes, ¿no? Las leyes que ya están pues establecidas y bueno, todos estos organismos, ¿no? Que requieren facultarse para poder ejercer según lo que se requiera. Los periodísticos, bueno, informar sobre los hechos y los temas de interés general, lo que nos concierne a todos, ya ustedes seguramente conocen muy bien, ¿no? Hay muchos artículos periodísticos, las noticias que vemos no solo en la televisión, sino ya hasta emigró a internet, ¿no? Cápsulas informativas. Los textos literarios, a mí en especial me gustan los textos literarios, si yo eligiera, ¿no? Sobre qué tipo de texto me gusta, pues creo que los literarios me gustan mucho. La función estética, es lo que digo que atraviesa aquí las emociones. Digo, y no solo los literarios, todos los que he mencionado anteriormente, cuando tú lees algo y te impacta con respecto a tu vida, pues claro que te mueve las emociones. Pero bueno, los literarios van más en un sentido artístico, en un sentido estético. Los publicitarios, que bueno, es convencer, ¿no? La publicidad lo que trata de hacer, como ustedes bien saben, es que se consuma el producto. Los virtuales, que es un poco a lo que estamos mudándonos o estamos, digo, ahorita ya más se va hacia los videos, ¿no? Ya es mucho
mucha información con respecto a los videos, pero bueno, también hay blogs, chats, páginas web que todavía funcionan. Y los didácticos que van en función de esto que estamos haciendo, Prepa en Línea SEP creo que manifiesta, ¿no? Muchos de este tipo de textos para aprender, ¿no? También hay muchos videos didácticos, entonces, insisto, no es que esté mal el mirar hacia los videos, ¿no? Y que nos dan una información pues muy atractiva, pero no solo cerrarse a un canal, ¿no? Que sería el video, ¿no? Sino también darle apertura y darle chance a lo escrito, a la lectura, a la literatura. Bueno, esos son los tipos de textos explicados a grandes rasgos. Vamos a revisar las actividades. En este caso tenemos la actividad selección de textos e ideas aplicables, en donde tienen que elegir un texto de los que les presenta la plataforma, tienen que colocar el título y, bueno, que estos son los puntos muy importantes para revisar que la información sea confiable. Desde aquí nos agarramos, ¿no? Vamos a empezar por aquí a sentar las bases de qué hace a un texto confiable. Entonces tenemos que un texto confiable debe tener un título, debe de tener el nombre del autor, una fecha de publicación y bueno, el tipo de texto pues no lo va a traer, pero eso ustedes lo tienen que identificar, o sea, tiene que pertenecer o tener una clasificación en donde ustedes, pues si están buscando información científica, pues evidentemente un texto publicitario, pues tal vez no sea de su ayuda, no les va a ayudar para eso que quieren. Y bueno, eso digamos, aunado a eso, habría que identificar la editorial o la institución que respalda, que ahorita se los voy a mostrar en los ejemplos que presenta la plataforma y que, bueno, que ustedes los tienen que utilizar. Y el año, ¿no? El año, bueno, ahí dice fecha de publicación, también es muy, muy importante. Aquí tienen que identificar las características, las ideas principales, mínimo identifiquen 3 ideas principales y elaboren ya sea un esquema o un resumen de esa lectura que ustedes eligieron. Ahorita lo vamos a ver más con respecto al ejemplo de la plataforma. Y van a poner una sección porque les interesó esa lectura, que fue lo que ya les llamó la atención, porque la eligieron y mencionen 2 cosas que hayan aprendido con respecto a esa lectura. Y al final vas a describir tres estrategias que hayas utilizado para realizar esta actividad, ¿no? ¿Cómo fue que elegiste el texto? ¿Cómo fue que resumiste o que hiciste un esquema? Lo que ustedes consideren. A ver, voy a revisar en la plataforma para que lo veamos. Denme un segundo. En la plataforma y en el texto, no en el texto, en el archivo de Word, que este no se descarga, ¿verdad? Ok. Bien. Vamos a ver la plataforma donde les presenta. Bueno, como bien les he dicho, cada que entren en una actividad, pues lean cada uno de los puntos, son muy importantes para que ustedes tengan una claridad y un entendimiento de qué se refiere la actividad. Evidentemente no me voy a detener porque si no nos vamos a llevar mucho. ¿Qué tienes que hacer en la actividad? Bueno, en un procesador de texto vas a trabajar los puntos que te dije. Aquí te presenta un cuadro en donde te ponen varios tipos de texto, científico, informativo, periodístico y literario. Tú vas a elegir uno, el que más se te haga interesante. Por ejemplo, aquí en este es lo que les decía de la editorial.
Que bien, no lo está pidiendo esta actividad, esto es solo información extra para que ustedes se vayan familiarizando y pues es algo que lo van a utilizar. Vean cómo esta es una fuente de información completa. Recuerden que cada vez que utilicen información de otros lugares, es muy importante que la pongan de forma completa, ¿no? Tenemos nombre de la autora, en este caso, el título, súper importante, y la editorial o la institución a la que está publicado, ¿no? Que en este caso es una revista de divulgación científica de la UNAM que se llama Como Ves. Y bueno, como es una revista, ponen el número y recuerden poner el año, también es indispensable. Poner también la liga, en caso de que se tenga, puede ser que sea un libro y entonces no hay liga, pero bueno. Y eso es una fuente confiable porque ustedes pueden obtener toda esta información que se necesita. Entonces, hay 2 textos científicos, ustedes si les interesa, si no, bueno, pueden elegir entre los informativos, entre los periodísticos o entre los literarios. El punto es que eligen uno y van a trabajar con respecto a ese. Vamos a ver este documento, me parece que yo lo hice. Que bueno, igual aplicando la misma, ¿no? Que a mí así me gusta, ustedes como ustedes quieran. Le pongo el encabezado y ya con eso trabajo. Porque en la otra actividad que descargan, es así, la otra sí es descargable, también trae el encabezado. Entonces ponen el título, ponen su nombre, acuérdense que los datos de presentación son fundamentales, ¿no? Les ponen la fecha y bueno, módulo 2, que aunque ya está aquí, lo ponemos. De ahí van a poner la liga, no la liga, la fuente textual de dónde lo obtuvieron. En este caso yo elegí el libro de El Principito, me gustó, me parece bastante, como les dije, ¿no? Me gusta los textos literarios, pero bueno, si a ustedes les interesa el científico, el periodístico, aquí lo importante es que puedan explorar, se puedan dar cuenta que hay diversos textos y que elijan lo que a ustedes les gusta. Eso es súper importante, ¿no? Dentro de la lectura, dentro de la investigación, dentro del conocimiento, es muy, muy importante y eso sí que no nos los enseñan ni en la primaria, ni en la secundaria y pues, a veces en la prepa tampoco, y deberían, de que nos tiene que gustar, nos tiene que interesar, nos tiene que llamar la atención. Y sí, a veces es difícil encontrar algo que nos guste, que nos llame la atención, pero sí lo hay, sí lo hay, sí lo exploramos. Bueno, en este caso el Principito yo elijo, tengo que poner el título, el nombre del autor, la fecha de la publicación, el tipo de texto. Si aquí no aparece, lo tengo que investigar. Tipo de texto de acuerdo a sus características, ¿no? Que ya está. Características. ¿Cuáles son las ideas principales que presenta el Principito, ¿no? Todo esto lo tengo que poner. De aquí tengo que escribir un resumen sobre qué trata, ¿no? Identificar las ideas principales, no se trata de solo, como les decía en la primaria, ¿no? De punto y seguido a punto y aparte, y lo pongo. No se trata de eso, eso no es un resumen. Un resumen es poder identificar la idea principal, poder entenderla y decir, me está diciendo esto, por eso con mis palabras escribo. Este texto trata de las aventuras de el Principito haciendo, ¿no? Lo más importante que identifico es cómo se relaciona con la rosa, ¿no? O la frase, ahí sí, si hay una frase que me gusta, pues la puedo tomar textualmente y ponerla, todo eso enriquece. Y ya, de ahí conforme vaya yo identificando, voy colocando mi resumen. De ahí voy a explicar por qué me interesó la lectura, ¿no? La escribo ahí, esta lectura está muy interesante, ya que creo que esta historia me genera muchas emociones por esto, por lo otro, y así sucesivamente. Ustedes lo explican. ¿Qué aprendí? Bueno, a filosofía de vida, ¿no? Creo que el Principito tiene ahí muchas cosas que aprenderle.
Y conforme lo vas leyendo, El Principito no es una historia que la lees una vez y ya, la vas leyendo varias veces y te va obteniendo distintas aprendizajes, informaciones. Pero bueno, no por esto quiere decir que elijan El Principito, no, esto es solo un ejemplo. Los otros textos también están muy interesantes, así que también revísenlos. ¿Qué estrategias utilicé para hacer mi resumen, para hacer estos puntos, ¿no? Ahí van poniendo, ¿no? Subrayé las palabras más importantes, busqué en el diccionario palabras que no conocía, lo leí despacio, ¿no? En diferentes tiempos, no me la aventé de una sola sentada, sino que la leí de diferentes tiempos. Todo eso lo pueden integrar como tipo de estrategias. Entonces, ahí tenemos justamente la actividad 3. Y la actividad 4 es así, se descarga. Voy a presentar la plataforma. En la actividad 4, la descarga es hacer un resumen. Como les dije, el resumen no es nada más de tomar palabras y ya, o frases o párrafos y ya, sino aquí lo descargan, sino que se trata de verdaderamente comprender. Un resumen te ayuda a verdaderamente comprender lo que te está diciendo el autor. Tenemos 3 tipos de texto, de igual forma ustedes eligen el que les llame más la atención. Tenemos el primero de Jorge Ibargüengoitia, el libro de Juan Villoro, un fragmento nada más leerán, y Carlos Monsiváis, ¿no? Escuchar con los ojos a las muertas, que son textos muy interesantes. Como les digo, estos tal vez no sean textos literarios, pero sí son textos que bueno, bueno, el de Jorge y el de Villoro sí son literarios, pero el de Monsiváis, bueno, también, pero en un sentido distinto, ¿no? Que te genera verdaderamente pues, emociones intensas. Elijan uno y descargan la actividad del resumen. Les va a presentar este documento que ya trae su título. Ustedes como quiera pónganle su nombre. Acuérdense, ¿no? Poner los datos de... mira, ya no sigue el formato. Hay que tener el formato, seguir formato adecuado, ¿no? Pero bueno. Nombre, fecha y está el título. Van a poner el nombre del autor texto elegido. Aquí le borran y ya le ponen Carlos, ¿no? Pero van a... Editen el documento, no lo dejen así nada más. Hay que darle presentación. Acuérdense que eso es muy importante. ¿No? Pueden seleccionarlo, le quitan las líneas y lo subrayan. De ahí, en el punto 2, una vez que ya hayan leído la obra, vas a explicar por qué la elegiste, a diferencia de los otros 2. Vas a hacer una investigación sobre el autor. Vas a poner estos ámbitos, ¿no? De su vida, a ver qué encuentras. Cuestiones de la vida del autor. Cosas, ¿no? Cosas importantes que hayan pasado, cambios relevantes. Y los vas a poner, no sé, por ejemplo, Carlos Monsiváis viene de una familia de migrantes, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito académico ha estudiado, tiene tales títulos de grado, económico, o sea, a lo mejor venía de un estatus económico favorable, le favorecía
¿no? La familia, o a lo mejor no, venía de un estatus económico desfavorable, según lo que ustedes vayan encontrando. En lo político, pues sí pensar qué estaba sucediendo, sobre todo mientras escribía la obra. Creo que lo que escribe Carlos Monsiváis, pues sí tiene que ver con todo esto cultural, social, ¿no? De la muerte, las muertas, pueden ahí identificar datos importantes, de igual forma datos culturales importantes, ¿no? El contexto en donde fue escrito, de dónde está hablando, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y lo bélico, que tiene que ver con respecto de si había guerra, no había guerra, qué estaba sucediendo, cómo fue el resultado de eso, en donde lo estaba escribiendo. Básicamente de eso trata. Identificar cuál es la idea principal del texto, cuáles son las ideas secundarias. Esto es fundamental que lo hagan muy bien porque, insisto, de ahí en los siguientes módulos se va a trabajar con eso. ¿Cuáles son las palabras claves que puedes identificar? ¿No? La muerte, por ejemplo, la mujer, muchas, ahí seguramente encontrarán varias. Describe de manera general el tema de la lectura y la intención del texto, pues de qué trata. Bueno, ¿cuál es el tema? ¿No? ¿De qué está hablando la lectura? Y cuál es su intención, si te quiere convencer, si te quiere conmover, si te quiere motivar, si te quiere intervenir, no sé, ya eso ustedes lo identificarán conforme lo vayan leyendo. Y ya de ahí van a hacer el resumen, le ponen un título y escriben su resumen de una cuartilla, más o menos 350 palabras, 400 palabras, está bien. No me pongan punto a punto, sino pongan verdaderamente las ideas que ustedes piensan y hagan una relación entre una con otra, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que pensaron? Traten de no, pues, copiar y pegar y ese tipo de cosas que no funcionan y no favorecen en el proceso de aprendizaje. Y de ahí, como ya lo hemos venido trabajando en un audio o en un video, como los anteriores o como el anterior, vas a realizar lo siguiente, ¿no? De 2 a 3 minutos, vas a poner tu nombre, bueno, los datos de presentación, vas a exponer tu resumen, que acuérdense, no se trata de que lo leas, sino que lo explicas, de qué trata, qué fue lo que se te quedó, qué fue lo que más te gustó, lo que más te llamó la atención, lo que te cambió, lo que pensaste, y generar una conclusión, ¿no? Que tiene que ver justo con esto de la intención del texto, ¿no? Me dejó impactada, me dejó impresionada, me dejó con ganas de investigar más, de hacer otras cosas, difundir información, depende de cómo les haya atravesado el texto y que hayan aprendido de él. Y bueno, lo suben a la nube y me ponen aquí su vínculo. Acuérdense que cuando lo compartan, me den acceso, ¿no? Habiliten la opción de todas las personas con la liga para que así yo lo pueda escuchar. Bueno, eso es con respecto a las actividades que hay que entregar el día de hoy. Esta semana, perdón, estamos iniciando la semana. Entonces, qué mejor, ¿no? Qué mejor que desde ahorita de una vez ya iniciemos. Bueno, todo esto ya lo expliqué, lo de la grabación, todo. Vamos a la parte de recomendaciones. Realicen las actividades en diferentes días. Yo entiendo que tienen muchas actividades que hacer, muchas otras cosas, y pueden estar muy ocupados o muy ocupadas. Está bien, lo comprendo. Siempre es muy importante poder encontrar pequeños espacios y pequeños momentos en donde se pueden realizar las actividades para que no sea todo cargado. Y bueno, si tienen un día en específico en donde tienen más tiempo, pues qué mejor que ya hayan planeado, programado en 20 minutos, en 10 minutos, para hacer sus actividades. Dudas, pregunten, súper importante tener este contacto, esta comunicación.
el revisar esta sesión, el tener contacto con su tutora también es fundamental, así que háganlo, continúenlo haciendo. Y bueno, en caso de que suban las actividades antes de que termine la semana y reciben la calificación y la retroalimentación y pueden subir y corregir su actividad, bueno, háganlo. Eso creo que también es algo que les ayuda mucho. Llegamos a el punto de dudas. No sé si las personas que agradezco mucho estén aquí, me estén acompañando, tengan dudas para que las podamos revisar. Si alguien requiere abrir el micrófono, también lo puede hacer. Dice Fernanda, ¿nos recomienda escribir todo en letra negra y resaltar en negrita como el título? Bueno, sí, siempre escriban en letra negra, no pongan colores. Siempre letra negra. Y si quieren hacer resaltes, utilicen la negrita. Sí, eso es. Eso es. Pero sí, por favor, háganlo en letra color negro. Si la actividad ahí les aparece, porque sí, ahí les ponía como la actividad color azul, la letra no. Pónganla negro, por favor. Porque, dificulta. Ponerle colores a las letras dificulta la lectura. ¿Alguna otra duda, cuestión, situación? Gracias a ti, Fernanda, por preguntar. Para mí es muy, muy importante que pregunten. Bueno, pues voy a suponer que no hay. Dice Sandra, en la actividad 1 podemos buscar información también en otra fuente o solo en el tema que elegimos. Me parece que lo que tienen que hacer en esa actividad es buscar y leer bien sobre la lectura que hayan elegido, que les está proponiendo. Entonces, yo, por supuesto que favorezco y apoyo que busquen información en otros sitios, claro, pero en este caso me parece que sí se tienen que concentrar en información de las fuentes revisadas, las fuentes sugeridas, solo en este caso particular. Bien, ¿alguna otra duda? Dice, ¿la información sobre el autor debemos investigar su biografía? Sí, básicamente es eso, como investiguen, más que la biografía como tal, así de, pues muchas veces los autores tienen sus biografías y son largas. Más que eso, buscan el contexto. Evidentemente eso lo van a encontrar en la biografía, sobre todo en la parte familiar, ahí quizá encontrarán lo de la biografía. Pero también busquen el contexto, el contexto histórico en el que se encontraban, en donde fue escrita la obra. Eso es lo importante. ¿Qué estaba pasando, no? Por ejemplo, no lo sé, pero voy a decir, si Carlos Monsiváis estaba en México escribiendo sobre ese artículo, en dónde estaba, en qué lugar, de qué lugar lo estaba escribiendo, ustedes se van a dar cuenta cuando lo lean, es como muy específico. Y pueden investigar sobre ese contexto que no necesariamente tiene que ver con la biografía de Carlos Monsiváis. Si bien habrá algunos elementos, pero también integren, pongan el contexto histórico de el país o del lugar, el lugar en el que está. ¿Alguna otra duda, cuestión, situación? Sí, traten en medida de lo posible que sean los resúmenes con sus propias palabras. Si bien entiendo, el resumen toma información del lugar en donde se está haciendo el resumen. Bueno, esto no quiere decir que no puedan ustedes hacer una relación de ideas, poder explicar, ¿no? Poder escribir sobre eso que están entendiendo. Así que sí, con sus palabras. En la actividad 3, el aspecto resumen no especifica cuántas líneas debe ser el resumen. Eso ya es consideración de uno. Efectivamente, eso ya es
consideración de uno. Creo que un resumen, pues es que depende también de qué tan larga sea el texto, pero bueno, si lo puedes condensar. Además que también propone hacer esquemas. Creo que eso también es interesante que podrían ahí practicar en esa actividad número 3. Poder practicar la forma de hacer un esquema, que también eso favorece, ayuda el resumen. Pero si ahí no lo especifica, está bien lo que ustedes coloquen, siempre y cuando pues manifieste lo más importante. Dice, bueno, sí, solo que en mi celular no puedo realizar el esquema. Bueno, sí, a veces nos encontramos con esas limitaciones, está bien, no pasa nada. Por eso está la opción del resumen. ¿Alguna otra duda, cuestión, situación? Pueden también decirme, no tengo duda. No tengo duda, todo claro. Bueno,